3:06. Aquí estamos de nuevo, Milenio 3 en la cadena SER. Y hablando de lo absurdo, de lo extraordinario. Y a mí me parecía absurdo lo de los muflones en el Teide, pero he de confirmar que rápidos sois. Que mi ignorancia zoológica es suprema, como casi todo, de mi ignorancia. Y claro, yo no me imaginaba muflones en el Teide. Me refería evidentemente a que a esa altura de 3.700 metros, prácticamente en el cono final del Teide, es difícil imaginar un muflón, pero que en la zona como de te abajo ya una foto en sí, el pico con el seguro. muflón. Digo esto y seguro que veo el muflón subido así en plan. Te aseguro Félix Rodríguez de la que Fuente. 15 años yendo todos los veranos al Parque Nacional del Teide y no he visto un muflón en mi vida. Pero ahí ¿A qué está. irías tú? En fin, los muflones del Teide son en el fondo también un elemento más que nos hace oxigenarnos. Una zona mágica, pero como Abantos, como Sierra Morena, como todas las que hemos recorrido, lo extraordinario, lo absurdo nos ha permitido conocer otras historias que habitualmente no se cuentan. La que trae ahora Santiago Camacho tampoco se cuenta, o si se cuenta parcialmente, y como ocurre siempre con las noticias, va perdiendo su fuelle, va ocultándose y ya nos hemos olvidado. Aquí nos negamos a ese olvido porque me decía Santi, en esta historia hay algo con raíz esencial, muy importante. Se cuenta que en algún lugar de la NASA hay una plaquita que tiene la siguiente leyenda. Es una frase que se atribuye a una importante empresaria norteamericana, Mary Kay Ash, que montó una gran firma de cosméticos, pero la frase la adoptaron los de la NASA por razones obvias. Dice que según todas las leyes de la aerodinámica, que un abejorro pueda volar es completamente imposible. Pero como el abejorro no lo sabe, por eso vuela. Pues siguiendo ese mismo espíritu, en la NASA ahora mismo funciona algo que ha sido calificado como el Proyecto Manhattan de la investigación espacial, un equipo especial formado por algunos de los mejores técnicos de la organización y que está destinado a ¿qué? A revolucionar los sistemas de propulsión. Han llegado ya a una conclusión. Con los métodos tradicionales, con los combustibles químicos, con los motores de cohetes que conocemos, así nunca llegaremos a salir del sistema solar o ni siquiera a visitar sus confines. Por eso encargaron a Harold White, que es un auténtico genio, un visionario, que se hiciera cargo de lo que se ha denominado el proyecto Eagle Works. Y es básicamente eso, el proyecto Manhattan de la investigación espacial. Están allí investigando casi en secreto con un reducido equipo, aunque en los foros de la conspiración, como te gusta decir a ti, se dice que incluso eso puede ser la punta del iceberg, que puede haber muchísima más gente trabajando en secreto, incluso gente que ni siquiera sabe que está trabajando para ese proyecto. ¿En qué? En conseguir el motor que nos lleve a Marte, que nos lleve a Júpiter, que nos lleve a Alpha Centauri, no en miles de años, ni siquiera en cientos, sino en un viaje de apenas unos días. Lo primero en lo que se centró Harold White es lo que se denomina el motor Warp, el motor de, digámoslo así, deformación del espacio-tiempo. Suena muy de ciencia ficción, pero el concepto lo descubrió en 1994 un físico mexicano que se llama Miguel Alcubierre, y que básicamente decía, y vamos a intentar expresarlo de la forma más simple posible, que era teóricamente posible, sin saltarse las normas de Newton, sin saltarse la teoría de la relatividad que dice que nada puede viajar más rápido que la luz, si era, en cambio, fácilmente, digámoslo así, encontrar un atajo. ¿Cómo? Muy sencillo, muy sencillo en teoría, deformando el espacio-tiempo, creando una especie de burbuja en la cual, enfrente de la burbuja, el espacio-tiempo se comprime y detrás se expande. ¿Qué sucede? Que en realidad no se mueve la nave, lo que se mueve es
el espacio alrededor de la nave, con lo cual se pueden conseguir velocidades tremendas sin saltarse esa norma de Einstein, que es absolutamente fija, de que nada, absolutamente nada, puede saltarse la velocidad de la luz. Bueno, pues parte del proyecto Eagleworks consiste en encontrar la forma de hacer esto. Y ahora mismo están trabajando en ello. Están haciendo un experimento con algo que se denomina un interferómetro láser de alta precisión, que consiste básicamente en crear uno de estos campos de distorsión espaciotemporal muy pequeñito, a una escala muy diminuta, con lo cual se necesitaría muchísima menos energía que la que sería precisa para mover una nave real, pero desde luego sí serviría para una cosa. Si el experimento tiene éxito, serviría para descubrir que es completamente posible, que no es algo teórico, que no es algo que se escape de la realidad, y ponerse a trabajar en ello. De hecho, Harold White, ya sobre las teorías de Alcubierre, ya ha hecho una importante mejora. Alcubierre decía que hacía falta una cantidad de energía gigantesca, algo inasumible en ninguna época, ni por muchísimo que trabajase o que avanzase el progreso humano. Sin embargo, White ha modificado las fórmulas y ha descubierto que simplemente la burbuja, convirtiéndola en algo que tendría la forma, también simplificando mucho, de un donut, pues consumiría muchísima menos energía y podría ser técnicamente posible. En eso estaban cuando de repente les llegó una idea absolutamente loca, la idea de lo que en clave se denomina el motor cananita. Y esto es lo que ha saltado a los medios de comunicación y tiene medio loca a buena parte de la comunidad científica. En 2006, un ingeniero británico que se llama Roger Sawyer dijo que había creado un motor que básicamente consistía en mover mediante unos campos magnéticos microondas dentro de algo que parece una especie de cono, una especie de campana, y que sencillamente aquello podía generar desplazamiento sin expeler ningún tipo de combustible, sin lanzar ningún tipo de reacción. Claro, lógicamente los primeros que vieron los diseños de Sawyer dijeron: tú estás loco, tío. ¿Estás loco por qué? Porque esto se salta la tercera ley de Newton, la famosa ley de acción y reacción. Es decir, hay una cosa que es que un objeto permanece absolutamente inmóvil o en movimiento, a no ser que una fuerza se dedique a empujarlo o a detenerlo. Y aquí no hay nada, no hay ninguna fuerza, evidentemente. Pero él seguía en sus 13 hasta que un grupo de investigadores chinos en la Universidad Politécnica del Noreste de Xi'an van, lo hacen, publican su descubrimiento y dicen que el chisme genera movimiento, que ellos no pueden explicarlo. Es decir, que esto se salta por completo, y esa es la parte absolutamente increíble de esta historia. Se salta por completo todas las leyes de la física conocidas, pero genera un empuje perfectamente medible. Lógicamente, White, el director de este proyecto Eagleworks, se siente interesado por este trabajo y decide replicarlo en los laboratorios del Centro Espacial Johnson de la NASA. Y descubre que aquello efectivamente funciona. Publica su descubrimiento y todo el mundo le dice que no, que esto no puede ser. ¿Que esto no puede ser por qué? Pues por muchas cosas, o sea, básicamente porque nos estamos saltando todas las leyes de la física y que tiene que tener otra explicación. ¿Cuál es la otra explicación que se da? Pues que al calentarse el aparato genera corrientes de convección. Estamos hablando de empujes muy pequeños, pero que en el vacío del espacio y sin gravedad son muy significativos. Pues genera el suficiente empuje como para que lo midan los aparatos, pero que no tiene ningún misterio. Es decir, es un aparato que se ha calentado, las corrientes de aire que se forman a su alrededor lo empujan y ya está solucionado. Pero White no ceja en su empeño y dice: ah, sí, pues vamos a repetir el experimento, pero en el vacío. Vamos a meter todo el aparato en una campana de vacío, de tal forma que no va a haber ningún tipo de corrientes de aire ni de nada que pueda perturbar el experimento, y vamos a ver si se sigue generando empuje o no.
Y eso es lo que ha sucedido hace unos días y ha saltado a los medios de comunicación. Resulta que en el vacío el experimento sigue funcionando. La controversia ha sido gigantesca. Lógicamente, todo el mundo está esperando a que presente oficialmente White los resultados de su experimento para que pueda ser replicado y, por tanto, digámoslo así, certificado por la comunidad científica, pero lo que se está hablando aquí ya es de lo de siempre. ¿Te acuerdas de los famosos neutrinos? Te voy a preguntar por eso ahora mismo. Pues esa es un escándalo de ese nivel, ¿no? Es un escándalo de ese nivel porque los neutrinos eran algo que digámoslo así, se saltaba también las leyes de la física, pero aquí es que estamos hablando de un aparato que es perfectamente reproducible, es decir, con un laboratorio y con unos medios no excesivamente caros, es decir, no estamos hablando de presupuestos multimillonarios, es al alcance de cualquier universidad para ser reproducible, y que podría cambiar para siempre la exploración espacial. Fíjate, con un reactor nuclear de 2 megavatios, que se puede hacer muy pequeño y se podría colocar en una nave espacial, se llegaría a Marte en 70 días. 70 días, no los años que se podría hacer no solamente una misión, se podrían hacer varias. Pero es que el viaje a la Luna serían 4 horas. ¿El viaje a la Luna 4 horas? El viaje a la Luna serían 4 horas con este motor. Los satélites o la propia Estación Espacial Internacional, la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, para mantener su órbita, necesita que de vez en cuando las naves que se acoplan la empujen un poquito y le corrijan el rumbo. Los satélites, 3/4 de lo mismo, tienen que llevar pequeños propulsores para mantenerse en sus órbitas geoestacionarias. Pues bien, con este sistema, simplemente con la energía generada por sus paneles solares, es decir, sin nada más, generarían el suficiente empuje para mantenerse en el espacio indefinidamente. Pero es que es más, te he dicho 70 días a Marte, 4 horas a la Luna, pero podríamos hablar de solamente 140 años a Alpha Centauri, a la estrella más cercana que tenemos. El cálculo más optimista que teníamos con los medios actuales era de 74.000 años. 74.000. A la estrella más cercana. A la estrella más cercana. Con este sistema, teniendo en cuenta además que necesitaría X años, unos cuantos años de aceleración, más unos cuantos años, digámoslo así, de frenazo, serían solo 130 años. Sin el frenazo creo que se quedaba solamente en 70. En otros 70 años más o menos. Sería factible mandar a una tripulación en estado de animación suspendida o incluso mandar una gran nave, que eso ya es del ámbito de la ciencia ficción, en el que 2 o 3 generaciones de astronautas pudieran llegar hasta ahí y estaría a nuestro alcance. Pero aquí es donde empieza la parte en la que todo esto se vuelve más apasionante. ¿Por qué? Antes, al principio de esta historia he contado lo del motor Warp. Harold White, que no es precisamente un científico demasiado comedido, ya ha expresado su duda de que lo que esté sucediendo en el motor, en el motor que están probando, es que a lo mejor lo que se ha desarrollado allí es un campo de distorsión del espacio-tiempo en miniatura, y que si eso es así, entonces estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta, porque entonces estaríamos hablando de plantarnos en Alpha Centauri. Si eso se llegase a desarrollar y con los niveles de energía, que son muy bajos, que se le están aplicando, se pudiera llegar a reproducir ese campo de distorsión, estaríamos hablando de Alpha Centauri en 10 días. Entonces sí, digámoslo así, que hablar del motor M-Drive, como se le ha llamado también, en términos de expresarlo como el proyecto Manhattan de la investigación espacial, no es exagerado. Tal vez más que el proyecto Manhattan se parezca a unos años antes, cuando en Chicago se encendió el primer reactor nuclear de la historia. Ahí empezó todo. En un centro científico donde estaban literalmente jugando con cosas que ni sabían ni terminaban de comprender del todo.
Allí empezó la era atómica. Apenas una década después, algo más, estalló la primera bomba nuclear. Pues bien, eso es lo que puede estar pasando ahora. Ahora a lo mejor tenemos un sistema muy rudimentario, muy sencillo, muy ineficaz, pero que estudiándolo, si se confirman los datos, si no se queda en una mala medición, si alguien no lo deja quedar en una mala medición, dentro de unas décadas podríamos tener el sueño dorado, yo creo que de la humanidad y especialmente de los que hacemos y de los que escucháis Cuarto Milenio. Milenio 3 en este caso. Tener el espacio en nuestras manos. Bueno, yo recuerdo la historia de Enrico Fermi y de el intento de creación de sus primeros reactores utilizando, si no me equivoco, una especie de pista de primitivo squash rellenada con todo tipo de fieltros, y ahí estaban investigando cosas para... Es decir, si estamos ahora a este nivel, ¿qué no pasará en nada de tiempo, a no ser que esa historia se tuerza realmente o por intereses? Bien, pero la pregunta que también subyace en todo esto, mirando hacia el espacio infinito, Santi, es: si nos habían dicho hace nada que esto era imposible, absolutamente imposible, ¿qué será posible para civilizaciones que nos lleven en el espacio millones de años? Si nosotros en 50 años hemos pasado del rudimento de la bomba atómica a esto, a estar sondeando esto, ¿os imagináis? Claro, el problema es que no le podemos ni imaginar una civilización que no nos lleve 2 siglos. Imaginaos lo que este pobre mono humano puede hacer dentro de 2 siglos, gracias a su conocimiento científico, a su destreza. Pero entonces no pongamos 2 siglos, pongamos 2000 años. ¿Os imagináis una cultura, civilización de algún lugar más allá de las estrellas? ¿En qué tiempos habrían registrado esos atajos cósmicos? Pero una civilización extraterrestre que nos lleve 1 millón de años, una civilización que nos lleve 1000 millones de años, ¿qué está haciendo? Para ellos también esos tabús, como para el hombre, de imposible las distancias, nada más allá de la luz, ¿todo eso se lo tomarán a risa? Porque quién sabe si algunas de estas imágenes y apariciones tienen que ver con ese salto de otras culturas extrañas, pero nacidas antes que la nuestra, en algún lugar de las estrellas hace milenios. ¿Quién lo sabe? Desde luego apasionante. La apuesta está ahí. ¿Se quebrará también esta aventura del motor milagroso? Cambiamos el tercio y lo hacemos casi para seguir un poco en el umbral de la primera hora, a su manera. Hablamos de otro caso reciente, claro. Sí, porque hace justamente un mes, el 17 de abril, a las 22 horas, la mujer de Amador, que se puso en contacto con nuestro programa, sufrió un aneurisma con derrame cerebral. Debido a la gravedad de su situación, después de evaluarla, porque además ella estaba embarazada en ese momento de 6 meses, la operan de urgencia y le dicen a Amador que las probabilidades de sobrevivir, según le comentan, son de un 50%, y que en el caso de que sobreviva hay muchas posibilidades de que se queden importantes secuelas. La operación duró 4 horas y al terminar, bueno, salió bien, tuvieron mucha suerte. Le dijeron que todo había salido a la perfección y que en principio existía esa posibilidad de que hubiera un riesgo de sufrir un vasoespasmo. Ese mismo día, a la 1 de la madrugada, los médicos avisan a Amador de que su mujer está despierta, que está preguntando por él. Él entra a verla, ve que su estado físico es bueno, que además de estar plenamente consciente lo reconoce, lo cual ya es un avance. Y en principio todo transcurre con normalidad, pero pasados 4 días la mujer de Amador comienza a tener dolores fuertes de cabeza, que lo calman con una medicación suave para intentar no dañar el feto. Se le realizan unas pruebas y desgraciadamente se observa un poco de vasoespasmo, esa posibilidad que había. Entonces es cuando ya llevaba varios días en planta, deciden bajarla a la UCI para monitorizarla, controlar la tensión, tenerla, en fin, lo más controlada posible.
y al estar esta unidad completa la trasladan a una zona que llaman de críticos. Allí normalmente no se admiten acompañantes, pero solamente visitas esporádicas, pero debido a la excepcionalidad de su caso le permiten quedarse a Amador, porque además también tenía conocimientos de enfermería, y se queda allí sentado en una silla. Por primera vez le tienen que administrar morfina para el dolor de cabeza, aunque en una dosis muy baja, y poco después de esto la mujer comienza a realizar unos gestos extraños para Amador, como queriendo articular palabras, pero no puede o tiene dificultad. Amador se asusta, llama a la enfermera, mira las pupilas, le realiza una serie de pruebas y dice que, bueno, como por darle una explicación, que podría ser por la morfina. Amador no se queda muy convencido y decide prestar más atención a su mujer, no quitarle el ojo de encima y estar pendiente de ella en todo momento. Y pasados unos 15 minutos de esto, de la visita de la enfermera, la mujer se queda como mirando hacia el pasillo con una mirada atenta y sorprendida, como si estuviera viendo a alguien o algo allí, y ocurre algo inesperado. Y es en uno de esos momentos que estaba en estado semiconsciente, medio dormida, medio despierta, pues yo veo que abre los ojos mirando hacia un lado, hacia un pasillo que hay amplio, en donde prácticamente por allí solo pasan las enfermeras y no hay visitas ni nadie. Y veo que ella extiende su mano, ¿no? Ella tenía una vía tomada en la arteria, tenía todo lleno de cables, todo monitorizado, y extiende su mano hacia el pasillo con los ojos abiertos, como queriendo ver algo. Y entonces yo le pregunto qué hace, por si se va a lastimar, a lo mejor si se arranca la vía, y me dice que el señor, que está hablando con un señor que hay allí de pie, que le está diciendo que vaya con ella. Entonces, claro, yo miro por si puede haber un médico o alguien, y ella a lo mejor está un poco somnoliente, y bueno, veo que no hay nadie. Y le digo, no, yo le digo que no hay nadie. Y ella me vuelve a decir, sí, el señor, ¿no lo ves? Me dice que vaya con él, que no duele. Amador es seguidor de este programa y también de Cuarto Milenio, y consciente de muchos testimonios parecidos, de experiencias hospitalarias de este calibre, pues se empieza a inquietar y le pregunta si conoce a ese señor, a esa persona que está viendo. Ella le contesta que no. Amador le pide que por favor que se lo describa. Y durante varias veces vuelve a repetir el mismo gesto de extender su mano, y me dice que va, que quiere ir, que hay un señor, que tiene, lo que ya me sorprende es que me dice que tiene como una bola de fuego blanco alrededor ese señor. Yo en ese momento, bueno, ya un poco con miedo, ¿no? Le pregunto cómo es ese señor, si lo conoce, por si puede ser alguien conocido. Me dice que no, que es un señor canoso y de ojos azules. Como ella sigue con la mano extendida en actitud de querer irse, Amador le pide que por favor no se vaya con él, que le diga que tiene muchas cosas por hacer, que tiene una hija de la que cuidar, que tiene otro bebé en camino, y que por favor le diga a ese hombre que no se va. Ella le hace caso y le dice que se queda, pero ella sigue extendiendo la mano, y Amador, algo ya asustado, no ve nada, pero decide dirigirse él mismo a ese hipotético hombre rodeado de fuego blanco que ha descrito su mujer, pidiéndole que por favor la deje tranquila y que a ella le queda mucho por hacer aquí. Acto seguido, Amador llama a la enfermera y le cuenta lo que ha ocurrido. Ella, ya con una cierta cara de circunstancia, no tan convencida como antes cuando le dijo que podía ser el efecto de la morfina, le dice otra vez lo mismo, pero por la cara que pone ella misma parece que no se cree mucho esa explicación que le acaba de dar. Pasan 5 minutos, más o menos, y la enfermera le dice que se tiene que ir porque se ha producido una parada cardiorrespiratoria en otro de los boxes que están allí, en la sala, y que se tienen que ir a quirófano urgentemente. Y bueno, pues acto seguido pasan una camilla con los doctores que van hacia quirófano, y él, ya un poco por curiosidad, se incorpora, se da la vuelta, es decir, tiene que hacer una maniobra para poder ver esto que digo, con lo cual la mujer no podía ver en absoluto, desde su posición, quién iba en esa camilla. Y bueno, él se fija en
pues en el detalle, porque como le acaba de decir que ha visto un señor con el pelo canoso tal, pues para ver si esta persona que va en la camilla tiene esa descripción. Pero no, el pelo que tiene es ninguno, es decir, es una persona calva y mayor. 5 o 10 minutos después, su mujer vuelve a extender la mano otra vez y ve que se está despidiendo y diciéndole adiós a alguien. De allí aproximadamente, yo calculo que 5 o 10 minutos, veo que mi mujer otra vez se gira, de estar así con los ojos cerrados, somnolienta, otra vez gira la cabeza hacia el mismo lado, y veo que con la mano como que se despide, dice adiós. Y entonces, claro, yo le pregunto, ¿qué pasa? ¿A quién despides? Me dice, se van. Y yo, ¿quién se va? Me dice, el señor, se va con el señor que se acaba de morir. Y entonces, claro, yo ahí sí que ya me quedo frío, y le pregunto, ¿pero qué señor se va? Me dice, el que se acaba de morir. Y yo, ¿pero por qué sabes que se acaba de morir un señor? Me dice, porque quería que yo fuera con él. Entonces lo que me dice es que, bueno, que el señor que estaba allí antes, que me contó después que estaba vestido de blanco, la persona que le decía a ella que la acompañase, ella interpreta que le está diciendo adiós, pero bueno, ella me dice que le dice adiós con el dedo índice en círculos, lo cual yo interpreto como el típico cuando podemos decir más tarde o nos veremos o volveré. Bueno, y hasta aquí el caso es sobrecogedor, pero podía englobarse dentro de ese saco de casos que están relacionados con visiones hospitalarias, con experiencias incluso de cuasi muerte, pero hay un detalle que nos cuenta Amador y que para mí lo cambia todo. Cuando ella dice adiós con la mano, me dice, se va la persona que acaba de morir. Entonces yo le pregunto cómo es esa persona. Y le digo yo, que tiene el pelo canoso también. Y me dice, antes de contestarme, ella otra vez vuelve a mirarse hacia esa zona, abre los ojos, forzándolos. Me dice, no, es sin pelo. Y se van sonriendo, se va feliz. Entonces, claro, yo en ese momento, lógicamente, me acuerdo de que la persona que acaba de pasar a quirófano, que yo miré cómo era, vi que era calva, que era una persona mayor, y ella me la define de la misma forma. Entonces, claro, es cuando yo ya el tema de la casualidad y la lógica de que podría encontrar al suministro de la morfina, ya es cuando se me derrumba y digo yo, ya es de una casualidad ya demasiado importante. Y claro, pues me quedo preocupado ya el resto de la noche en vela, vigilándola y muy preocupado. Afortunadamente, hasta hace pocos días que hemos hablado con Amador, su mujer se encuentra mucho mejor, ya está en casa recuperándose. Afortunadamente ya ha tenido mucha suerte, parece ser que no le va a quedar secuelas de ningún tipo. Qué bien. Tanto a ella como al bebé que esperan. Y lo que sí me comentaba Amador es que la mujer de Amador, si bien Amador es seguidor de nuestros programas, la mujer de Amador es totalmente escéptica. Y esta experiencia pues la cambia un poco en el sentido de que al volver a casa los primeros días, él le acondicionó la habitación para que estuviera en la cama, ella cómoda sola, y él poder cuidarla, y ella no se quería quedar sola a dormir cuando había oscuridad, porque constantemente notaba como si alguien se sentara en la cama. Y luego ya pasados unos días, o sea, todo esto incluso Amador tuvo la sangre fría de grabarle un vídeo y preguntándole por esto, porque días después ya ella no recuerda muy bien esta experiencia. La contó en su momento, ella lo vivió, lo fue relatando según le iba preguntando a Amador, pero se le fue un poco como borrando de esa memoria. El Calero, que nos pone esta música que creo que encaja como un guante en estas visiones que tantas veces hemos escuchado y que siempre tienen una vuelta de tuerca, ¿no? Como la famosa novela, por cierto, de fantasmas, una vuelta de tuerca, otra vuelta de tuerca. La sensación de que hasta el escéptico le puede ocurrir lo increíble, ¿no? Había que hacer un día un programa sobre escépticos e incluso ultraescépticos que de pronto vienen con el misterio. O sea, mejores testigos imposible, ¿no? Y en este caso, hasta Amador hace casi de reportero de lo imposible. Imagino que absolutamente consternado por lo que está viviendo,
hay una grabación de la propia mujer detallando algunas cosas que vamos a ver si podemos verla o contemplarla en la versión audiovisual de nuestro programa, pero es que el caso es brutal al detalle, ¿no? Ella estaba viendo cosas en el hospital como tantas veces nos han contado, ¿no? Sin ninguna posibilidad de visión real, y sin embargo algo le estaba haciendo comprender y entender pues esa ida hacia otro lado de algunas de las personas que estaban a su vera prácticamente, ¿no? Sí, además este caso la verdad es especialmente llamativo, primero porque acaba de ocurrir, es decir, está reciente en la memoria. Luego también, Amador, hay un detalle que nos contaba, ¿no? Y es que el hecho de ser oyente de este programa y de espectador de Cuarto Milenio, que le había en cierta forma ayudado a mantener la calma en un momento en el que en otra circunstancia no crea que él hubiera reaccionado así. Es que hay un momento, que esto sí que, compañeros, corregidme, pero creo que no es normal. Me gustaría mucho conocer a este hombre, porque él interactúa, pretende interactuar con lo que está viendo su mujer, que esto, las experiencias cercanas a la muerte, las hay compartidas, lo sabemos, pero lo habitual es que sea una experiencia puramente personal. El testigo trasciende y está en otros lugares, o con otras sensaciones, o ve otros mensajes, de acuerdo, lo hemos escuchado miles de veces, pero esto sería muy bueno someterlo incluso a la opinión del doctor Gaona y otros, ¿no? Porque hay un momento en que Amador, con valentía, creo yo, en vez de dejarse llevar por el nerviosismo, toma parte activa y se llega a dirigir a ese lugar donde su mujer escéptica, recordemos, está hablando varias veces con algo que está en la esquina, y él intenta, la escena de decir no te vayas, o sea, de intentar decir no te la lleves, es que yo no sé qué puede haber ahí de fondo, pero es una escena de una emoción y de una intensidad brutal, donde alguien que ha seguido estos temas le ha servido para algo, ¿no? Sobre todo, ante todo, yo creo que menos mal que esta historia no tiene un final trágico, ¿no? Sino que tanto esa mamá como ese bebé están bien. Están bien, y además yo diría que muy bien, teniendo en cuenta primero que le habían dado un 50% de posibilidades de morir, y luego grandes y altas probabilidades de quedar dañada de algún modo. Es decir, es como si casi milagrosamente ella ahora se fuera a recuperar del todo, tanto ella como el bebé. No sé qué opinarán nuestros espectadores, iba a decir oyentes, ya siguiendo la frase de Santi antes, sobre un caso tan gráfico, y es una historia también un poco como de amor, ¿no? De una pareja que parece que el destino, la fatalidad los va a desunir, y que algo ocurre ahí, ¿no? Y como decimos, con intervención, incluso con todo el empeño de este Amador, que realmente ha hecho un trabajo encomiable. Y yo siempre lo digo, ¿no? Nos pasó en la Noche del Misterio, que fue una experiencia maravillosa. Ya sabéis que a final de junio estamos en Gijón, y que tenéis toda la información en ikerjimenez.com o novelmisterio.com, y también sobre la Noche del Rialto. Hubo una reflexión de una chica que se llama Nora, de mucha gente, no solo de ella, pero hubo de ella especialmente que tú dices, jolín, no sé, merece la pena hacer lo que hacemos, porque hay personas que realmente incorporan todo lo mejor, que no sé si sabremos explicar bien o no, de los valores de esta búsqueda, ¿no? Entonces, que alguien en un momento en el que hay que ponerse en situación, tu mujer embarazada está al borde de la muerte, y que tú creas que tantos años de búsqueda te han ayudado para comportarte quizá con cierta templanza, o como entendiendo lo que está ocurriendo, si hemos contribuido una espita, ¿no?, a eso, es que ¿qué más podemos pedir? No para dar miedo, no para que tú estés más aterrado precisamente si pasa eso, sino como para que te creas lo que está pasando, que no te quedes en la morfina, que no te quedes en la explicación racional, sino para que algo de ti reaccione, sabiendo que quizás se está produciendo ese momento y que quizá incluso tú puedes hacer algo, que no lo sabemos nunca, pero no se me parece una historia que tiene su belleza dentro de su drama también, ¿no? O sea, sí, que yo creo totalmente. Que me parece una historia maravillosa al final. Tremenda, Clara. La gente la ha dejado es que es tremendo, Clara, muy lo que has impactada, contado, sí. La gente se ha quedado realmente tocada con la historia, por lo que también por el desenlace, ¿no? Porque todos pensábamos en lo peor y al final el desenlace ha sido bueno. Triana dice, cuando alguien va a morir tiene alrededor luz tenue blanca, a partir de ahí le quedan horas. Lo vi en mi padre, en el tío Luis, en Manolo.
Blanca Oriol dice, me recuerda una chica que estaba en la UBI y vio gente. Una niña dijo que venga y un mayor dijo, no, tiene mucha luz aún. Borja Castaño dice, Dios, que me vaya con él, que no duele. Esa frase, ¿no? Que era lo que repetía la chica. Después, fíjate, decías tú de las charlas en el Rialto, pues pasan cosas después de oírnos. Y cosas extrañas. Nos dice buenas noches Iker y Carmen y todo el equipo. Soy José de Flores de Talavera de la Reina. El pasado jueves, y aprovechando que el viernes es la fiesta en Talavera, nos marchamos a Madrid para asistir al Teatro Rialto a la magnífica charla que disteis Carmen e Iker. Salimos encantados y entusiasmados con vuestra cercanía y amabilidad. Incluso nos hicimos una foto con el maestro Enrique de Vicente, que es todo paciencia y simpatía. El caso es que salimos de Madrid para Talavera a las 3 de la madrugada y a eso de las 2:40, en sentido Badajoz, por el kilómetro 60 más o menos a nuestra izquierda, nos apareció una luz redonda de color rojiza que no identificamos con ninguna estrella, pues me pareció verla moverse, pero al mirarla estaba fija. Le dije a mi mujer que con el iPhone, con la app de Stellarium, mirase qué estrella podía ser. ¿Ves? Pero una buena reacción también. Y en el momento en el que sacó el teléfono y apuntó hacia esa luz, esta desapareció sin dejar estela ni nada. Nos pareció súper curioso que viniésemos de las noches del misterio y nos ocurriese esto. Solamente queríamos compartirlo con vosotros. Nos lo decían Josete y Eva. Pues no me parece mal. Lo de las luces, esta semana está viendo numerosos testimonios de luces. Algo está pasando, no sé si Guillermo tendrá que mirar, a ver, satélites, cosas, porque están llegando, pero muchos testimonios, además, casi siempre entre las 22:45 horas es lo que he ido recogiendo hasta las 4 de la mañana más o menos. A ver si hay algo entre esa franja horaria que pueda... Hablando decirnos. De lo que nos pasó a la salida de las Noches del Misterio, sí. Y con una situación que por desgracia acabó de forma más dramática, pero hubo una escena de esas que es difícil de olvidar, y es que, claro, es que nosotros, tengo que decirlo, nos sabe fatal dejar a nuestro público ahí, a la pobre gente. Recuerdo que había un padre con su hija, que nos llevamos un rotulador, por cierto. Sí. Igual nos está escuchando el papá de Zaida creo que era, ¿no? Que nos envíe la dirección y se lo enviamos. Le enviaremos un obsequio también. Nos llevamos con las prisas, porque teníamos también una cuestión personal, y teníamos que salir de allí rápidamente, nada grave por fortuna ni nada de eso, pero teníamos que ir urgente. Y claro, es muy difícil, ¿no? Con 1000 personas, y nosotros sabéis, y lo hemos demostrado y quiero decirlo, que siempre el cariño del público es máximo, que hemos estado horas, pero las circunstancias del teatro son un poco distintas, ¿no? Las normativas también. Bueno, pues al final, cuando entrábamos en el taxi, me encuentro a un hombre de impecable aspecto, con una mirada de limpieza increíble, ¿no? Y entonces eso me hace detenerme en ese momento en que teníamos que irnos urgentemente, y le tomo del brazo y me tomo del brazo y me cuenta una historia tremenda que me hiela la sangre, ¿no? Y que nos llenó un poco de emoción, ¿no? De una mujer que tuvo un fatal desenlace por el atropello, ¿no? Que se produjo en una parada de autobús, y que aquí todos pusimos de nuestra parte, ¿no? En las bendiciones milenarias, digámoslo así, o con la idea de mandar energía positiva, pero muchas veces la realidad es rotunda, ¿no? Y temible, a veces, por desgracia, como una vida inocente, ¿no? Y en plena juventud. Y este hombre me lo hacía saber. Yo estaba un poco atribulado, y vino para decir que nos agradecía mucho que hubiésemos pensado en su mujer en este momento y en el programa, ¿no? Claro, te quedas tan frío, que a mí me gustaría, no supe responder, claro, me suele pasar mucho, pero me gustaría hacerlo en antena, ¿no? Y decir que realmente pues nos sentimos muy dichosos de tener oyentes como tú, ¿no? Y que lamentamos muchísimo el suceso, y que nos duele en el alma, ¿no? Que pasen cosas así, y que si a partir de ahora podemos darte un mínimo, ¿no? De esperanza, de compañía, de apoyo, de gratitud, de estar ahí simplemente, porque pues estamos, bueno, nuestro trabajo cobra un sentido, ¿no? Es impresionante cuando, más allá de la admiración o del saludo, de la crítica, lo que sea, ¿no? Por fortuna siempre con vosotros es cariño, pero que alguien venga a agradecernos. Es que yo tenía que decir esto, ¿no? Que alguien que le ha pasado eso, que le ha ocurrido ese palo tremendo en la vida, encima de las gracias, yo creo que es como, no sé, que siempre nos deis lecciones y que nos emocionaste mucho, amigo. Te mandamos todo lo mejor, toda la fuerza milenaria que sentimos también en el teatro, ¿no? Que lo sentimos como nunca, con tanta gente, tantos amigos, en un emplazamiento como el Rialto, que era mágico. Gracias por
decís no, porque nosotros estuvimos ahí 3 horas hablando, Carmen y yo, pero es lo mínimo que podemos hacer por todos vosotros. Ojalá tengamos más ocasiones. Ahora, fijaos, hubo un momento, Javi lo sabe, hubo un momento que la noche del misterio se quebró, ¿no? Antes de iniciarse ni siquiera. ¿Qué momento fue ese, Javi? Pues sí, hubo un momento que todos nos quedamos asombrados porque de repente el público empezó a aplaudir casi al unísono, pero con una fuerza que casi se cae abajo el teatro. Y empezamos a mirar alrededor, pensamos que vosotros habéis salido al escenario. Desde dentro decíamos, ¿qué estará pasando? Y yo me lo imaginé. Sí, yo me lo imaginé. Lo comentamos, además. Y acertasteis, yo creo, porque la historia es que estaba entrando Enrique por la puerta del teatro, todo el mundo se estaba dando la vuelta y habían roto en aplausos. Pero espontáneamente, ¿no? Sí, ante un Enrique que no sabía dónde meterse, el pobre. Bueno, un poco homenaje al maestro, ¿no? A lo que significa. Y el maestro se mete, por eso lo digo, en camisa 11 varas una vez más. Nos ha prometido 2 capítulos de Despierta, ojo al dato, sobre el sexo. Sexualidad sagrada, que por cierto es algo, el eros y el misticismo sagrado en la antigüedad es un tema espinoso, curioso. Nadie lo va a contar mejor que él para que todos lo entendamos. Y nos promete un segundo capítulo que es la cara oscura, es decir, la manipulación de la oscuridad a través del sexo. Vamos con la primera entrega, que dará mucho que hablar y tenéis muchas preguntas y cuestiones para la semana que viene. Despierta, muy especial, despertar sexual mágico, no lo sé. De todo es capaz el maestro Enrique de Vicente. Ese notable maestro que fue Gurdjieff explicó que el sexo es nuestra mayor fuente de esclavitud, pero también nuestra mayor posibilidad de liberación de la mecanicidad y del estado de sueño generalizado. La energía sexual trasciende el impulso reproductivo y ha sido siempre uno de los mayores motores de toda la actividad humana, enmascarada de 1001 formas, ya sea sublimada o bien reprimida. El sexo es la fuerza más poderosa de la naturaleza humana y animal. Encierra poderosos misterios que apenas hemos comenzado a desentrañar científicamente y que, sin embargo, todos los antiguos sabios iniciados intuían. Hablemos hoy del lado luminoso de esa fuerza irreprimible. Muchas de las muestras artísticas más remotas que se conservan se refieren a la sacralización del sexo, primero del femenino, luego del pene masculino y también de la unión de ambos. Pero esa sacralización de la sexualidad no obedece tan solo a su obvia capacidad para procrear y a su asociación ritual con la fertilidad de las tierras. Los más antiguos iniciados ya sabían que en el sexo se encerraban fuerzas incluso más potentes y complejas que las de la energía atómica. Ya en la obra literaria más antigua que conocemos, la epopeya de Gilgamesh, la diosa envía a una de sus prostitutas sagradas para humanizar al hombre bestia que acabará convirtiéndose en el amigo del príncipe Gilgamesh. Mediante sus artes amatorias y sublimatorias del bestialismo que le caracterizaba, en pocos días esta Hierodula convertirá a un animal en el compañero de un semidios. Desde tiempos remotos y hasta hoy, en todos los pueblos y tradiciones, encontramos numerosas prácticas de sexualidad sagrada. El sexo como herramienta de liberación consciente, que dominada por nosotros, en lugar de que ella nos domine, es capaz de transmutarnos. Además de ser pieza fundamental del potencial humano, fuente de salud a muchos niveles y otras cosas. Los taoístas y otras escuelas la consideraban la práctica fundamental de la alquimia interna. Se la concibe como el sacramento más secreto y fundamental de todas las corrientes esotéricas, rosacruces y alquímicas. Y hoy en día, la sexualidad sagrada es una de nuestras grandes herramientas para dar un salto evolutivo, para aprender la mecha del fuego que nos transmute de animales humanos en sobrehumanos. Es decir, para iniciar ese proceso. Pero una sexualidad consciente, espiritual y gozosa, no la inconsciente, bestial y traumática que nos siguen vendiendo como el modelo a seguir para hombres y mujeres. Ahora bien, al sistema esto no le interesa. Y de todo ello, una pequeña élite, sobre todo femenina, tan solo se ha quedado con lo del hombre y la mujer multiorgásmicos gracias a retener la eyaculación. Es decir,
se quedan con el envoltorio e ignoran el caramelo, que es la transmutación. ¿Y tú qué? Despierta. Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos. Pues yo pienso que el maestro Enrique Di Vicente no tiene temor a ningún tabú, que son más de 40 años de investigaciones en los mundos esotéricos profundos, y me alegra mucho haberle pedido a Enrique este esfuerzo de condensar en 3-4 minutos sus columnas de pensamiento, porque son grandes temas. Es difícil que os lo enhebren de esta manera y que luego podáis investigar. Esa también es la idea de esta sección. Pero creo que Enrique nunca ha hecho un trabajo de compilación y resumen de su conocimiento de tantas fuentes como en el Despierta. Yo creo que merece la pena. Es tirar del hilo y buscar. Fijaos qué término. ¿Sexualidad sagrada o sexualidad que nos esclaviza? La segunda parte, la más oscura, la próxima semana. Es un día soleado. Y ahora sí, recta final con vuestros mensajes. Vamos con el primer mensaje, nos lo enviaba Roberto Lorenzo, nos dice: hola equipo de Milenio 3, me llamo Roberto y os escribo para pediros una bendición milenaria para mi hija Elena Oliva, de 9 años, que padece una enfermedad neurológica que no tiene cura ni tratamiento, que le impide caminar con normalidad y muchas más limitaciones, tanto físicas como cognitivas. Y a lo mejor con la fuerza que conllevan las buenas vibraciones de todos los milenarios y el deseo que me corresponde por ser mi cumpleaños, conseguimos alguno de esos pequeños pero a la vez grandes milagros. Gracias por estar ahí cada noche de sábado y domingo. Gracias a ti, amigo. Pues mucha energía para esta pequeña Elena Oliva. Nosotros no tenemos ninguna llave mágica, pero somos mucha gente deseándote lo mejor. Es lo único que podemos decir. Y eso yo creo que malo nunca puede ser, ¿no? Muchísima suerte, amigo. Muchísima suerte. Y que eso también tenga un buen final, claro que sí. Xavi Jacomet nos escribe desde Gerona para pedirnos una bendición milenaria, ya que este 1 de mayo ha nacido nuestra primera hija, Nara. Su padre lleva 5 años escuchando vuestro programa de radio, le fascinan las reflexiones de Iker, la minuciosa documentación de los casos de Carmen, Clara, Javier y sobre todo le encanta la manera que tiene Santi de explicar y simplificar los temas más complejos. Y aunque su madre Nuria no sigue tan fervientemente como el padre... Me lo vais a subir a Santi a las alturas, Sí que es muy aficionada a las dramatizaciones. Esperemos que con el tiempo nuestra hija Nara pueda formar parte de la gran familia milenaria y tenga la misma pasión por el misterio y la reflexión que promovéis con vuestro programa. Un abrazo a todo el equipo de parte de los 3. Atentamente, un padre novato, amante del misterio y la ciencia ficción y bastante friki en general. Me gusta Santi, luego Santi se sube a la parra, entonces es lo que pasa siempre, ¿no? Sí, que acaba yéndose. Andrés y Vicky. Hola, salvar de abajo. Hola milenarios, os escuchamos desde la primera emisión de Milenio 3 y siempre con la misma emoción. Quisiéramos agradeceros la luz que le habéis dado a los temas del misterio. Nos sentiríamos muy agradecidos si le mandarais una bendición milenaria a nuestra sobrina Iris, nacida el jueves. Todo fue perfecto, y a su hermanita Naya, que ya tiene 2 años, para que juntas, con el empujón milenario y con la valentía de sus padres, se enfrenten a la aventura de la vida con la bondad y el coraje que a este mundo le hacen falta. Gracias por todo y no nos faltéis nunca. Mucha paz. Gracias, amigos. Una bendición milenaria para mi hijo Mateo, que nació el 17 de mayo de 2014 a las 17:50 horas. Sin él y sin su madre Noelia, la vida sería más difícil de llevar. Cada vez que viajamos desde Barcelona a la tierra de mi pareja Noelia, en Aranda de Duero, ponemos los podcasts para amenizar el viaje. Lo tenemos tan calculado que el viaje dura casi 3 podcasts. Y si viajamos por la noche son 2,5, por el miedo que nos entra cuando pasamos por la provincia de Soria. Nos lo escribía Cristian Yáñez. ¿El miedo les entra por Soria? Sí. Oye, es que menuda rata que hacéis, Si yo os contara Soria y Aranda de Duero, tierras burgalesas, más misterio imposible. Y más bichos que nos han salido por la carretera, también imposible, porque nos han salido ¿Cómo de quiero todo ir por esa ahí, tierra? Por favor, una bendición milenaria para mi compañera Lola, excepcional persona que se ha marchado inesperadamente. Este viernes 15 de mayo habría cumplido 43 años y quisiera hacerle llegar esta felicitación de vuestra mano. Cuántas veces en el trabajo me sorprendí escuchando vuestros programas. Ahora comprende. Me alegra volver a verte al otro lado. Gracias de corazón, Charo, desde Ciudad Real. Un abrazo grandísimo.
También nos querían pedir un abrazo milenario para despedir a mi tía y madrina Amparo, que perdió la última batalla contra el cruel cáncer la semana pasada, después de más de 3 años de lucha. Aparte del amor que todos sentiremos por ella y que la acompañará desde donde esté, nos deja una lección de vida y generosidad que nunca olvidaremos. Nunca se quejó ni renegó sobre nada, sobre lo que estaba pasando, solo intentó disfrutar de los pequeños momentos cotidianos con los suyos, en los que la enfermedad le dio un respiro y repartió amor y generosidad como nunca. O sea que dejó también una lección, una lección para los suyos, que seguro que no es en vano. Pablo nos dice que es de León, que hoy hace poco más de un mes moría atropellado un amigo suyo, compañero de carrera con 22 años, mientras se dirigía en bici a dar clases en el colegio. Era maestro, una persona maravillosa. Os pido unas bendiciones para él, que sé que esté donde esté la recibirá seguro, y para su casa, familia, una madre viuda y 3 hermanos. Saludos y felicidades por el programa. Seguid así, nos lo escribía Pablo García. Mensajes nos dejan un poco sin habla, ¿no? Nosotros intentamos que sea un final positivo, pero claro, también esto es la vida y lo que le pasa a los milenarios. Sería absurdo ocultarlo, ¿no? Solo podemos decir, a veces nos quedamos callados, pero es que el mensaje nuestro siempre es el mismo, ¿no? El intento de que esta nave sea un espejo que envíe mucha luz, por favor, como sea la luz de ánimo y de energía colectiva de tantos y tantos milenarios por todo el mundo. Nos dice Marina también, que escribe este correo para pedir las bendiciones milenarias. Me encantaría que me mencionasen esta noche para darme suerte, ya que después de unos años viviendo en España, el viernes que viene me vuelvo a Argentina, obligado por las circunstancias, como es el no poder seguir pagando la hipoteca de nuestra casa y tener a mi abuela ya quejada de lo que probablemente sea Alzheimer. La verdad que son malos momentos, los conocí cuando vine a España esta segunda vez y desde entonces los he seguido, primero por la tele, y todo este tiempo me han acompañado, me han enseñado, me han hecho pensar, emocionarme, disfrutar y también pasarlo algo mal. Han sido parte importante de mi vida aquí y lamento no haber podido llegar a conocerlos, cosa que me hubiera encantado. Vivo en Cantabria y la Expo en Gijón me quedaba bastante cerca, pero por unos días no va a poder ser. Me quedo con todo lo bueno que me han hecho vivir a través de ambos medios. Espero poder seguir viéndolos u oyéndolos desde Argentina. Gracias por todo el bien que hacen, sigan haciendo despertar y entusiasmar a la gente. Ojalá esto lo lleguen a ver. Iker y Carmen, les confieso que he soñado más de una vez con ustedes, que me los encontraba en un museo o algo así, una pesadilla, ¿no? Y que los acompañaba en alguna investigación. Un abrazo para todo el equipo y gracias de nuevo, que el misterio nos acompañe siempre. Bueno, nos hemos conocido, ¿no? Nos hemos conocido virtualmente y seguro que hay alguna oportunidad. Eso siempre hay que pensarlo con fe para conocernos físicamente. Yo no podré conocer físicamente a los chavales, que me hace muchísima ilusión este envío, los alumnos de promoción de periodismo 2011-2015 de la universidad, ni más ni menos que de Santiago de Compostela. Los alumnos de periodismo que querían que fuese el padrino de la ceremonia de graduación, porque es el 13 de junio. Será imposible físicamente, pero os mando mi abrazo máximo. Para mí es un orgullo simplemente vuestra petición, que hayáis pensado en mí, en un periodista tan raro como yo, ¿no? Gracias. Y seguro que encontréis un padrino fantástico. Yo estaré ahí por lo menos en energía, ¿no? Así que muchísimas gracias, porque me ha hecho muchísima ilusión, amigos periodistas, futuros compañeros de Santiago de Compostela. Noel, gracias. Fermín, gracias. Santi, mañana 11:30 prox, ¿no? 35. Y si os fiáis de mí, es el último programa que os querríais perder esta temporada, os lo aseguro. Mira. ¿Para qué voy a hacer yo el CEO de Cuarto Milenio? Está Santi. Clara... Hasta mañana. Javi, hasta mañana, compañero. Un abrazo. Hasta mañana, Carmen. Feliz semana a todos. Feliz semana a todos, compañeros. Nos dejamos pues con el mejor, con Carlos Cala y todo lo que pasa en el mundo. Un abrazo.